Bueno, vamos a continuar con lo que es el estudio del Evangelio de según San Mateo. Como recuerdan, estamos estudiando generalmente es un capítulo por día. ¿Cuántos de ustedes están leyendo Mateo? Así levantando las manos, como para saber más o menos. Ay, casi todos, ¿no? Bueno, eh, desde el sábado hasta el día de ayer se ha leído lo que son los capítulos desde el 8 hasta el 14. Sé que cada uno de los que han estado leyendo, e incluso los que lo han leído en algún momento, han aprendido diferentes cosas, ¿no? O sea, han recibido diferentes enseñanzas. E incluso si es que ya se ha leído anteriormente, eh, como que hay cosas que de repente sientes que no te has percatado y se aprenden nuevas cosas, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar en Mateo 8 del 14 al 15, para que lo puedan buscar en sus Biblias. Y voy a pedir ¿a quién le puedo pedir? Israel, si por favor lo podrías leer. Mateo 8 del 14 al 15. Y también lo Sí, tenemos en pantalla. un segundo, chicos, un segundo. Ya lo leo de ahí entonces. Sí, no hay problema. Ya, ya. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Ya, bueno, el estudio de hoy solamente se va a basar en estos dos versículos, pero a lo largo de lo que vamos a hablar, vamos a mencionar también versículos que ya hemos leído, porque hemos leído bueno, ya estamos leyendo prácticamente hasta el capítulo 14, entonces ya tenemos una base de lo que habla Mateo. Eh, en primer lugar, vamos a hablar acerca del contexto. Bueno, Jesús había descendido del monte donde había dado un sermón, que eso lo hemos leído en los capítulos del 5 al 7. Luego sana un leproso. Eso también eso ya está en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 4. Posteriormente entra a Capernaum y sana al siervo de un centurión, que también se encuentra en el capítulo 8. Eso está en los versículos del 5 al 13. Y después va a la casa de Pedro, que es lo que hemos leído, donde ve a la suegra de Pedro que tenía fiebre, ¿no? Bueno, el apóstol Mateo nos menciona una fiebre, pero cuando vayamos a Lucas, en el capítulo 4, versículo 38, que lo vamos a leer después, solamente lo voy a mencionar ahora, él menciona una gran fiebre. Si ustedes recuerdan, Lucas era médico, ¿no? Entonces, él nos da una descripción más precisa de lo que tenía la suegra de Pedro, que en este caso era, como él lo menciona, una gran fiebre, ¿no? ¿Y a qué nos recuerda eso? La fiebre es uno de los síntomas que se presentan en lo que es el COVID-19. Claro que hay algunas personas que no lo presentan, eh, pero, por ejemplo, en el caso de la OPS, considera a la fiebre alta como uno de los síntomas en lo que es casos graves, ¿no? ¿Y qué nos decía Lucas? Que presentó la suegra de Pedro una gran fiebre, ¿no? Entonces, podemos decir que tuvo una fiebre alta, ¿no? Ahora, si nosotros nos hacemos esta pregunta, si alguien tiene fiebre, por ejemplo, de repente, no sé, un familiar, tal vez nuestro papá, nuestra mamá, o incluso nosotros o algún amigo, anteriormente decíamos que podía deberse a múltiples causas, ¿no? Ya sea de repente un resfriado, una infección estomacal o cualquier tipo de infección, ¿no? Ya sea viral o bacteriana. Pero hoy sencillamente lo relacionamos solamente con el COVID, ¿no? Si es que alguien nos dice, estoy con fiebre, ya tiene COVID, según nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos pasando, o sea, es una situación similar a la que estamos viviendo y por eso es que la vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar esta situación. ¿Por qué? Porque
Yo pienso de que todos todos o casi todos han tenido o tienen alguna persona que está con este síntoma, ¿no? Con fiebre. Incluso muchas veces nos llaman, ¿no? A veces para pedirnos ayuda, y es por eso que vamos a estudiar esta situación. Regresamos a los versículos que hemos leído, y si ustedes se dan cuenta, se han esquematizado en 3 colores. Ay, perdón, lo moví, lo siento. Sacó mal. Ya. ¿A qué creen que se deba o a qué querrán decir esos 3 colores? ¿Alguno por ahí que tenga de repente alguna idea? No sé. ¿Rojo es de Jesús? ¿Cómo? Lo rojo tiene que ver con Jesús, con lo que hizo, Ya. con lo Ujú. Ya y está. lo celeste, la suegra, y lo azul, Pedro. Ya, gracias Israel. Bueno, como lo dijo Israel, ¿no? Está señalando a 3 personas en este caso, ¿no? 3 colores, 3 actitudes. Entonces, en lo rojo, en primer lugar, está la actitud de Jesús, ¿no? Dice, vino Jesús, y en primer lugar vemos que dice, vino Jesús, ¿no? Cuando dice vino Jesús, nosotros nos damos cuenta que Dios siempre va a nuestro encuentro, ¿no? O sea, Dios siempre está ahí, siempre nos va a buscar, ¿no? Como lo dice en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre va a nuestro encuentro, ¿no? Como lo hizo Jesús. Jesús fue hacia la casa de Pedro, ¿no? En segundo lugar dice, y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre y tocó su mano. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Dios es misericordioso y compasivo, ¿no? Jesús mostró su misericordia y su compasión, no solamente en esa situación, lo mostró también en otras situaciones, como en el caso de cuando cura a un leproso en Mateo 8:3. No lo vamos a leer, pero sí lo vamos a recordar. Eh, bueno, ustedes saben, o anteriormente se ha estudiado ya, recuerdo que una vez Luis Ángel habló justo este pasaje. Las personas que sufrían de lepra eran personas que eran marginadas, eran aisladas, y nadie quería tocar a esas personas porque si es que las tocaban pensaban que se iban a contagiar. Pero en este caso, Jesús muestra su misericordia y su compasión al tocar a esta persona, ¿no? Lo toca y lo sana, ¿no? Eh, Eso de ahí nos puede relacionar tal vez en estos momentos. De repente, para nosotros es difícil acercarnos a una persona que tiene ahorita, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Es difícil porque uno piensa de que si se acerca a esas personas, lo más probable es que nos vayamos a contagiar, ¿no? Pero en este caso Jesús mostró su misericordia y su compasión tanto con la suegra de Pedro como con el leproso, ¿no? Y esta no fue la única situación, fueron varias, ¿no? Pero es por mencionar una. También Dios es todopoderoso y soberano. En esta parte que vemos que dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, ¿no? Estamos viendo que Jesús, que es Dios, tiene control sobre todo, ¿no? ¿Contra qué tiene control? Contra las enfermedades, ¿no? En Mateo se muestran varias situaciones. Ay, perdón que se está moviendo, no sé qué pasa. ¿Mm? Adelante. Ya, disculpen, estamos con problemas técnicos. Bueno, estamos diciendo que Dios tiene el control sobre las enfermedades, ¿no? Vemos ahí que hay varios versículos en Mateo que nos muestra eso, ¿no?
Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 24, donde se habla que trajeron a Jesús varias personas que tenían diferentes dolencias y él las cura. Igual cuando cura al leproso, en el capítulo 8, versículo 3, también cuando cura al siervo de un centurión, en el capítulo 8, versículo 13, y de igual forma cura a un paralítico y a dos ciegos. Pero algo muy importante, algo muy interesante que podemos ver, podemos ir a Lucas capítulo 4, versículo 39 para poder leerlo, que es un pasaje que es lo mismo que estamos leyendo en Mateo, solamente que Lucas agrega algo y que me pareció muy importante. No sé si alguien lo podría leer, Araceli. Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Ya, algo que agrega, algo que añade Lucas, es que Jesús reprendió a la fiebre y ella se fue. Entonces, esto nos hace ver que Jesús, la palabra de Jesús tenía poder, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender eso, que es la palabra de Jesús la que tiene poder, ¿no? No es nuestra palabra, porque a veces se escucha decir algunas personas que dicen, yo declaro, ¿no? Yo declaro que eres sano, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra palabra no tiene poder. La palabra de Cristo es la que tiene poder, ¿no? Entonces, eso de ahí me pareció muy importante, muy, muy interesante y por eso lo señalé. También Dios tiene control sobre los espíritus malignos. Bueno, ahí vemos algunos pasajes, ¿no? Mateo 8, 16, Mateo 8, 32 y en Mateo 9, 33. Los he citado porque son pasajes que ya hemos leído alrededor de las semanas y para no demorarnos mucho. También Dios tiene el control sobre la naturaleza, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo 8, 26, cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que Dios tiene control sobre todo, ¿no? Ya sea sobre los mares, sobre la tierra, ¿no? Sobre todo, y también incluso sobre la muerte, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 25, cuando resucita a la hija de Jairo, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos en los que nosotros podemos ver milagros que hizo Jesús. Bueno, solamente he tomado los pasajes que ya hemos leído porque en los siguientes capítulos se mencionan más, pero incluso Juan, el apóstol Juan, menciona que Cristo hizo muchas cosas más y si es que se pudieran escribir una por una, no, no caberían en todos los libros del mundo para poder describirlas, ¿no? Y eso lo encontramos en Juan 21, 25, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que no hay nada imposible para Dios, ¿no? Entonces, la actitud de Jesús fue movida por su misericordia, por su compasión y por su soberanía, ¿no? Y todos esos versículos que hemos visto nos demuestran eso, ¿no? Que Dios tiene el control sobre todo y que no hay nada imposible para Él. En segundo lugar, la actitud de los discípulos. En los versículos que hemos leído de Mateo, nos dice, vino Jesús a la casa de Pedro, ¿no? Pero solamente nos está diciendo a la casa de Pedro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a complementar con los demás evangelios. En este caso vamos a leer Lucas 4:38. ¿Lo podría leer, por favor, Micheli? Lucas 4:38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ya, entonces vemos que ahí dice, y le rogaron por ella. ¿Pero quiénes? No dice, ¿no? No dice quiénes le rogaron. Entonces vamos a ir a Marcos 1, 29 al 30 para ver quiénes fueron los que le rogaron.
No sé si alguien por ahí podría leerlo. Andrea. Ujú. Marcos 1 del 29. ¿Puedes repetir Marcos Marcos? 1, ya, 29 al 29 30, al ¿no? 30. Aquí, ya está. Ya. Jesús sana a muchos enfermos, dice. De allí Jesús, Jacob y Juan se fueron a casa de Simón y Andrés y le contaron a Jesús que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Ya, entonces está diciendo que vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, ¿no? Entonces estamos viendo que Jacobo y Juan llevaron a Jesús a la casa de Pedro, ¿no? Pero a la vez también vemos que le hablaron de ella y le rogaron por ella, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? En primer lugar, propiciaron el encuentro personal con Cristo, ¿no? Que en nuestro caso equivaldría a predicar el Evangelio, ¿no? A aquellas personas que no conocen de Dios, ¿no? Y pienso que este tiempo es un buen tiempo para hacerlo, ¿no? Porque hay muchas personas que están sufriendo, ¿no? De repente están por su enfermedad o por la enfermedad de algún familiar, o de repente porque han sufrido la pérdida, ¿no? De alguien que quieren, ¿no? Entonces, hay demasiadas personas que ahorita necesitan escuchar de Dios, y es por eso que en este tiempo nosotros debemos propiciar que ellos se encuentren con Cristo, ¿no? Predicando su palabra. Y también, ¿qué hicieron? Rogaron, ¿no? Que en nuestro caso equivaldría a orar al Señor por todas aquellas personas que están sufriendo problemas de salud y también otras dificultades. Aparte de ello, también orar por todas esas personas que necesitan conocer de Dios, ¿no? Y que aún no lo hacen, ¿no? De repente esto nos llama a que muchas veces, y es algo que nos pasa a todos, que muchas veces decimos voy a orar por ti y al final nos olvidamos, ¿no? A veces prometemos y al final nos olvidamos de cumplir, ¿no? Y es algo que no debemos hacer, por el contrario, siempre debemos recordarlo y orar por esas personas, ¿no? Lo que debemos también tener en cuenta es que nuestra ayuda debe ser práctica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los discípulos llevan la ayuda a la suegra de Pedro porque llevan la solución a ella, que era Cristo. Entonces nosotros también debemos dar una ayuda práctica a esas personas que están necesitando. Si, por ejemplo, está en la posibilidad apoyar a aquellas personas que están pasando necesidad de recursos económicos, tal vez, que podamos hacerlo, ¿no? Pero no solamente eso, sino también aquellas personas que tienen necesidades de afecto, ¿no? Tal vez necesitan palabras, ¿no? De ánimo, ¿no? Palabras de consuelo, o incluso también necesidades espirituales, ¿no? Porque hay personas que muchas veces, a pesar de ser creyentes, que por pasar dificultades y sufrimientos, muchas veces su fe es quebrantada, ¿no? Y muchas veces se desaniman y se alejan de Dios. Entonces nuestra ayuda debe ser práctica como la que fue la de los discípulos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es una pregunta que es para reflexionar, ¿no? Cada uno de nosotros debe pensar si realmente estamos actuando como actuaron los discípulos, ¿no? Si realmente la ayuda que damos a otras personas es práctica o solamente de repente nos quedamos en palabras, ¿no? O si estamos hablando de Dios a aquellas personas que no le conocen, ¿no? Porque como les decía, este es un buen tiempo, ¿no? Para poder hablarles, porque las personas están más abiertas a escuchar el Evangelio. Y aparte de eso, también orar, ¿no? Es algo que estamos haciendo, de repente, si de repente es algo que no estamos haciendo, sería buen tiempo de empezar a hacerlo, ¿no? Y en tercer lugar, en celeste tenemos lo que es la actitud de la suegra de Pedro, ¿no? Entonces, en Mateo 8:15 dice, y ella se levantó y le servía, ¿no? Lo primero que vamos a mencionar acerca de ella es la fe. A pesar de que no se menciona en los evangelios, porque en lo que hemos leído no dice, ¿no? Que ella hubiera tenido fe, pero es casi imposible que ella haya sido sanada sin fe. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso, no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 9, del 28 al 29, no sé si Joana me lo podrías leer, por favor. Mateo 9, del 28 al 29. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto?
Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces lo que hemos leído es que Jesús le pregunta, ¿no? Primero les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y al responder ellos, sí, Señor, entonces Jesús le responde, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿no? Otro ejemplo también que podemos encontrar en Mateo 9:2. También, por favor, Joana, también me lo podrías leer, por favor. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos ahí que también Jesús vio la fe de ellos, ¿no? Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, acá este es un buen punto, ¿no? Porque dice que primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces eso nos hace dar cuenta de que para Jesús era mucho más importante el darnos la vida, ¿no? El perdonar nuestros pecados. Posteriormente ya luego eran sanados, ¿no? Pero más importante era eso. Ahora, lo que estábamos viendo era que era casi imposible que la suegra de Pedro no haya tenido fe, ¿no? O sea, tenía que tener fe para ser sanada. Entonces, más o menos conjeturando, podría considerarse que Jesús ya la conocía por ser la suegra de Pedro, ¿no? Y sería sobreentendido entonces que ella era creyente, ya. Esto nos hace ver que nosotros como creyentes también nos enfermamos. No quiere decir que porque seamos creyentes no nos vamos a enfermar. Eso estaría mal decirlo, ¿no? Porque tú eres creyente no te vas a enfermar, no es así. Incluso el apóstol Pablo estaba enfermo, ¿no? Tenía una enfermedad. E incluso los creyentes hasta mueren muchas veces, ¿no? Entonces no podemos decir que por ser creyentes no nos vamos a enfermar, ¿no? Lo que sí debemos hacer como creyentes es pedir con fe que se haga la voluntad de Dios. A veces de repente estamos pasando, no sé, alguno de nuestros familiares, ¿no? Que están, de repente han salido, digamos, positivos, ¿no? Al COVID. Y nosotros le pedimos a Dios que sean curados, ¿no? Que sean sanados. Pero lo que debemos pedir en sí es que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Porque muchas veces Dios no nos sana, ¿no? Puede ser que Dios no nos sane, pero Él conoce el propósito de eso, ¿no? Entonces debemos pedir con fe que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, un pasaje muy interesante, ¿no? Que es justamente lo que les había mencionado de leproso, ¿no? En Mateo 8:3, en la versión NTV, nos muestra lo que le dice el leproso, ¿no? El leproso le dice, si tú quieres, puedes sanarme, ¿no? En otras palabras, le está diciendo, sé que si es tu voluntad, puedes sanarme. Entonces, como creyentes, nosotros debemos pedir que se haga su voluntad, ¿no? Si es que está en su voluntad que Él nos pueda sanar o que Él pueda sanar a nuestros familiares, entonces el Señor lo va a hacer, ¿no? Pero nosotros debemos aprender a pedir que se haga la voluntad de Dios, como incluso lo hizo también nuestro Señor Jesús, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? La fe. Y en segundo lugar, lo que es la gratitud y servicio, ¿no? En Lucas 4:39, ¿no? Que ya lo habían leído, vemos que Lucas agrega la palabra al instante, ¿no? Dice, y levantándose ella al instante, le servía, ¿no? Quiere decir que apenas ella fue curada, ella se levantó y empezó a servirles, ¿no? Pero nosotros podemos decir que aquellos que de repente se recuperan de una fiebre suelen estar débiles por un tiempo. Por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que en enero, justo estaba regresando de Trujillo para acá, y estuve con fiebre varios días, algo de 2 o 3 días. Y todos esos días estaba decaída, como que sin ganas, solamente quería estar en mi cama. Y estuve algunos días recuperándome porque me dieron descanso médico, pero yo me sentía así decaída, ¿no? Generalmente las personas que tienen esto, o sea, están débiles, ¿no?
y necesitan, se podría decir, al menos unas horas o unos días para poder recuperarse del todo, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos viendo que la suegra de Pedro al instante empezó a servirles, ¿no? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Seguramente que si es que estamos así enfermos y nos estamos recuperando, nosotros no vamos a querer ir a trabajar rápido, ¿no? Vamos a querer seguir descansando hasta recuperarnos del todo. Pero la suegra de Pedro nos enseña que ella, apenas fue curada, ella empezó a servir al Señor, ¿no? Ahora, aquí nos dice le servía, ¿no? En lo que es Lucas 4:39, en la versión NTV, no usa la palabra le servía, sino usa la frase les preparó una comida. Con eso no estoy diciendo que cuando nos curemos vayamos de frente a cocinar, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, sino que en el caso de la suegra de Pedro, fue la forma que ella tuvo de agradecer y servir a su Señor por haberla sanado, ¿no? Ahora, ¿de qué forma nosotros estamos agradeciendo al Señor, ¿no? Por lo que Él hace por nosotros. Muchas veces nosotros le pedimos algo y el Señor nos lo da, ¿no? Pero también debemos aprender de que debemos agradecer al Señor cuando no nos da lo que pedimos. Porque a veces el Señor no nos da lo que pedimos porque no está dentro de su voluntad, ¿no? Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y si es algo que de repente Él sabe que no nos conviene, Él no nos va a dar, ¿no? Y en ese tiempo, a pesar que el Señor muchas veces nos hace esperar, nosotros debemos aprender a agradecer al Señor, ¿no? Como decía, muchas veces el Señor nos sana, o sea, a veces, incluso el apóstol Pablo tenía una enfermedad y no fue sanado de esa enfermedad. El Señor muchas veces usa esas situaciones para poder moldear nuestro carácter, ¿no? Para poder depender más de Dios. E incluso muchas veces cuando hay enfermedades en una persona, hace que esta persona se acerque más a su familia y que a través de ello su familia también pueda conocer de Dios. Entonces nosotros debemos aprender también a agradecer al Señor cuando no nos da lo que pedimos, ¿no? Entonces, nosotros ¿cómo estamos sirviendo y agradeciendo al Señor? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Estamos agradeciendo al Señor por todo lo que Él nos da? ¿Le estamos sirviendo de alguna forma? Y ese era el motivo del spot que decía, ¿qué hay de ti, no? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos actuando como lo hicieron sus discípulos? Porque sus discípulos tuvieron ese deseo de que la persona, en este caso la suegra de Pedro, tuviera su encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces nosotros estamos predicando a aquellas personas que no le conocen, estamos orando por aquellas personas que están pasando necesidades, o por aquellas personas que aún no han entregado su vida a Dios, o estamos actuando también como la suegra de Pedro, con fe, agradeciendo al Señor y sirviéndole, o estamos actuando también como el Señor Jesús, ¿no? Con compasión, como Él lo hizo, ¿no? Con compasión y misericordia. Eso es algo que está para que podamos reflexionar, ¿no? Y quizás de repente esta es una lectura que ya habíamos hecho, ¿no? Y no nos habíamos puesto a pensar de repente de esta forma, ¿no? Que esto nos haga reflexionar para poder no solamente agradecer al Señor por todo, ¿no? Por lo que nos da y por lo que no nos da, sino también para mostrar nuestro amor hacia otras personas, orando por ellas y predicando también su palabra, ¿no? Y también, como les había dicho, que nuestra ayuda sea práctica, ¿no? No solamente de palabras, ¿no? Eso es lo que les quería compartir. No sé si Luis Ángel podrías orar. ¿Me escucha? Sí. Sí, vamos a orar. Gracias, Tania. Uh-huh. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, poder identificar, Señor, cada actitud que también nos has presentado, Señor, a través de Tania, Señor, que la has usado para este tiempo, Señor.
Y gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo también podamos reconocer, Señor, qué es lo que nos impulsa, Señor, a poder cada día hacer una y otra cosa, Señor. De poder llevar nuestra vida, nuestro trabajo, y podamos también incluir también en todo tiempo, Señor, nuestra vida contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos cada día tener la disposición de hablar de ti, de testificar de ti, de dar un buen testimonio, Señor, porque cada día tú nos vas moldeando, Señor, y también entendemos la importancia de poder también cada día estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti y reconocer, Señor, qué es lo que quieres tú en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre Santo, gracias por este tiempo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.